Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de Inquebrantable. Teníamos de un par de capítulos y queremos verlo un poquito por fuera de mi zona de confort. Y hoy tenemos un capítulo donde vengo a rascar un gusto nuevo, que de hecho agarré este año de la mano de mi cuñado, quien muy bien conoces, porque venimos a hablar de golf, o por lo menos de un personaje que ha dedicado su vida pues justamente al golf, que es un gusto adquirido que tengo este año porque me vi el Masters. Ok. Eh, y creo que me tocó uno de los mejores Masters que han habido en los últimos, en los últimos años. Eh, pero sobre todo me gustó, y ya vamos a entrar un montón en detalle en esto, me gustó que no hubiera teléfonos. Eso me parece que le da como un toque tan especial al deporte desde la real admiración y no como que estoy allí porque quiero que la gente vea que estoy ahí, sino que estoy ahí porque me encanta. Entonces, para rascar ese bichito de la curiosidad y ese nuevo gusto que voy adquiriendo, hoy tenemos a Juan Pablo Luna, eh, golfista profesional. Nada, ¿cómo dicen? Juanpa, Juan Pablo, Juanpi, Como sea, Lunita, Juan Pablo, Lunita. Bueno, muchas Juanpa, maneras. bienvenido a la silla inquebrantable, gracias por Ok, estar acá. muchas gracias por la invitación. Juanpa, lo chévere acá es que arrancamos por el inicio, siempre digo yo. Eh, ¿Cómo era tu infancia? ¿Qué es eso que va construyendo de pronto al Juan Pablo que eres hoy desde muy pequeño? Bueno, yo desde muy chiquito me gustaron mucho los deportes, sobre todo las competencias. O sea, amaba competir desde que tengo memoria, si me ganaban, entonces correteaba a mis amigos porque me ganaban y al otro día me quedaba practicando. Entonces digamos que competir es algo que viene en mí desde que nací prácticamente. Jugué tenis de mesa en el colegio muy bien. Fui campeón intercolegiado 7 veces. De ping-pong, a De los que... ping-pong, tenis de mesa le llamamos más profesionalmente, pero ping-pong pues dejé de jugar obviamente hace muchos años. Em, y a los 11 años empecé a jugar golf y prácticamente desde que empecé ya sabía que me iba a dedicar a eso el resto de mi vida. ¿Por qué? O sea, cuando tú agarras tienes 11 años, uno por ahí a los 11 años desarrolla muchísimos gustos y uno agarra una cosa una semana y por ahí ya no le gusta y qué sensaciones te daba el golf cuando Bueno, estabas así de pequeño. yo veía mucho a Tiger en Sí. televisión, a Tiger Woods lo veía mucho en televisión y era raro, a mi papá, a mi familia les parecía raro porque no había ningún golfista en mi familia, Ok, eso te iba a preguntar. nadie. Entonces, ¿cómo es que mi hijo está viendo golf en televisión? Entiende porque no es algo fácil de entender y aquí nadie juega. Entonces, sí desarrollé ese gusto sobre todo por ver a Tiger. Todavía soy muy hincha de él, aunque últimamente pues no ha podido volver a competir porque anda súper lesionado y ha tenido muchas cirugías. Y de ahí yo le dije a mis papás, hey, yo quiero jugar eso, yo quiero jugar eso. Insistí tanto hasta que nos metimos a un club, el Club San Andrés, que queda a las afueras de Bogotá. Y agarré el gusto por el deporte, por el golf, y desde ahí hasta acá practico prácticamente todos los días. Cuando empezaste a jugar golf, ¿eras diferente al resto? Es decir, como que ya se notaba que tal vez tenías alguna habilidad nata que de pronto tus profesores te decían o eras un niño más que estaba jugando No, golf. digamos que era un niño más, sobre todo porque empecé tarde, entre comillas, porque para el golf a los 11 años es tarde. Ok. Creería que tu cuñado, por ejemplo, debió haber empezado a jugar más pequeño, menos de 11 años, estoy casi seguro, porque cuando tienes familias golfistas, em, empiezas a jugar prácticamente desde que empiezas a caminar. Yo veo a los niñitos que tienen 2 años y ya tienen palos de plástico y comienzan a jugar. Entonces yo empecé a los 11 años, empecé muy tarde, a comparación de mis amigos golfistas. Ya había muchos campeones nacionales y yo apenas estaba empezando a jugar. Campeones nacionales de tu misma edad. De esa categoría, Ok. o sea, y yo apenas estaba empezando a jugar. ¿Qué tenía diferente? Una pasión y una disciplina que hoy en día incluso me es difícil encontrar personas con esa pasión y con esa disciplina que yo tengo.
le dicen a uno, incluso llega hasta el punto que le dicen, te dicen que estás loco porque llegas a un punto de obsesión por, por, por mejorar o por hacer las cosas bien, que es un poquito raro para las otras personas que piensan que es como locura. Entonces, digamos que eso era lo que yo tenía diferente desde chiquitico, desde que tenía 11 años, yo ya quería ganarle a mis compañeritos del club. Yo dije, ¿cuánto me demoró para ganarle a ese? Le decía al profe. Y me decía, no, pues si entrena fuerte, 2 años, y en un año ya le ganaba. Y sí, empecé a jugar, digamos, a los 11 años y a los 15 años ya fui campeón nacional de mayores de Colombia. Entonces, digamos que fue un proceso que lo acorté a punta de práctica y a punta de disciplina. En realidad, pues pasar de cero a campeón nacional en En cuatro cuatro años, yo años, creo que en cualquier deporte es casi que una locura, sobre todo si uno no sí, comienza desde los 2, 3 años, que bueno, que es donde tal vez se marcan como claro, algunas diferencias claro, muy, claro, muy claro. rápido. De los 11 a los 15 años, digamos que creo que es una de las etapas de formación más importantes de un preadolescente, Ujú. adolescente, como el golf entonces va forjando justamente ese Juanpa preadolescente, adolescente, como el golf va cambiando la forma en que miras de pronto tu vida por fuera del deporte. Bueno, digamos que obviamente ella era un niño, pero yo he visto la vida y todavía la sigo viendo al contrario. O sea, es como que tengo una sola forma de mirar mi vida, que es pues con disciplina, con trabajo, con sacrificio, obsesión, si queremos llamarlo un poquito así. Entonces, casi todas las cosas que yo hago en mi vida las hago de la misma manera. Yo tengo un dicho que como uno hace una cosa, hace todo. Entonces, creo que el golf simplemente fue una parte de lo que yo soy o de cómo es mi personalidad. Y lo traté como trato de tratar la mayor eh, parte de cosas en mi vida, que es con mucha disciplina, con mucho trabajo. Y bueno, pude tener muy buenos resultados que me llevaron a ser un muy buen golfista juvenil y después tomar la decisión de volverme profesional. O sea, en realidad el golf no te cambió a ti, sino que tú atendiste el golf como hubieses atendido cualquier otra cosa. Es decir, si tú te Exactamente. enamorabas del esgrima, digamos que el Sí, resultado, a mí o por lo menos el proceso hubiese sido muy muy parecido. parecido. A mí me preguntan, ¿qué haría si no jugara golf? Y yo sin duda respondo, otro deporte. Eh, si no hubiera, yo amo el golf, obviamente, digamos que es algo que me gusta mucho hacer, es un deporte muy chévere que te enseña muchísimas cosas, pero lo que te digo, si no hubiera jugado golf, ¿qué me hubiera gustado hacer? Otro deporte, porque me encanta la competencia, el día a día, el grind de que tienes que trabajar esta semana, la próxima semana, porque tienes un torneo en 3 semanas. Eso es lo que me gusta. Y si hubiera jugado, no sé, tenis, lo hubiera tratado de la misma manera. Cuando jugué tenis de mesa, hasta los 16 17 años, lo traté de la misma manera. Eh, entonces sí, pues es obviamente que con el golf y las experiencias que vas teniendo como deportista, los viajes, los golpes que te da, pues vas aprendiendo mucho más y vas pues digamos que formando pues una experiencia mucho más grande. Pero sí, lo que te digo, el golf simplemente hizo parte de mí y yo hubiera tratado cualquier cosa como trates igual. Digamos que bueno, cuando creo que sucede en todas las familias, cuando ven que tienen un hijo medianamente prodigio en algo, que realmente está siendo exitoso en algo, ya nos los contaba acá mi primo Sergio, que era el que te comentaba que, digamos que estuvo en ese proceso de ser futbolista profesional. Ok. Nos contaba que, bueno, siempre hay como esa conversación, ¿no? Ese día en que toda la familia se sentó en la sala a ver hacia dónde iba eso. Arranca a los 11 años, a los 4 años ya eres campeón nacional, sigues jugando golf, entendería que de manera amateur, Ujú. eh, ya en categoría junior si se quiere, como esa decisión de esto es lo que yo de verdad quiero hacer el resto de mi vida y quiero vivir de esto. Bueno, yo lo que te digo, desde que empecé a los 11 a los 13 yo ya sabía que quería ser golfista profesional. Obviamente cuando uno es chico, todos tenemos unos sueños
que pues, le preguntas a un niño y te va a responder, no, yo quiero ser tenista, yo quiero ser astronauta. Pero esos sueños se van disminuyendo con el tiempo cuando uno ve la realidad. Afortunadamente ese sueño pues no se disminuyó con el tiempo, yo lo quería hacer, digamos que la disciplina que tenía, la obsesión que tenía por mejorar, me ayudó a seguir en ese sueño y aquí sigo en ese sueño todavía. ¿Y en tu casa cómo fue En mi la conversación? casa, bueno, sí, a los 18 años yo tenía una beca para la universidad, iba a estudiar en Memphis, University of Memphis, ya tenía una beca casi del 100%, recién salido del colegio, Jugando golf. jugando golf, claro. Yo era buen estudiante, el colegio era muy buen estudiante, pero la beca era de golf, no tenía nada que ver con lo académico. Y cuando llegué allá, yo estaba dispuesto a quedarme y mi papá, algo muy raro que pasa, digamos que las familias siempre te dicen, no, primero tienes que estudiar y después miras a ver a qué te dedicas, pero primero te tienes que graduar. Bueno, pues mi papá me dijo, oiga Juanpa, usted va a ser golfista profesional. ¿No le gustaría volverse golfista profesional de una vez y no estudiar? Pues a los 18 años que tu papá te diga eso, pues es algo, pues raro. Lo normal es que Sí, te digan, no, al primero tienes revés. que estudiar. Entonces yo desde ahí, hagámosle. Entonces nos devolvimos para Colombia y me volví profesional de golf desde los 18 años. ¿Cómo, y si quieres, luego vamos a retroceder un poquito en ese pedacito de la historia, pero en ese proceso entonces de formación, porque aparentemente no solamente tú, sino en tu familia como que ya tenían muy claro que ibas a ser profesional, que concuerdo contigo completamente, es muy raro Muy raro. como que tal vez la academia ni siquiera pasa a un segundo plano, sino que entendía que no era ni una opción, bueno, menos en ese momento, de lo claro que tenían que tú ibas a ser golfista profesional. Durante todo ese proceso, que entiendo que esa decisión se va haciendo más clara año a año, ¿cómo entonces era tu vida personal? Porque entendería que tú estabas entrenando para ser golfista profesional, no fue una coincidencia de que, Juanpa es muy bueno. ¿Cómo convivía tu vida personal, la vida de un adolescente, entre comillas, si quiere, normal, con alguien que está aspirando desde los 11 años o desde los 13 años a ser profesional? Bueno, digamos que pues, los horarios en esa época, nuestro colegio era desde las 8 hasta las 4 de la tarde. Entonces no había tiempo para entrenar. Eh, em, los miércoles salíamos más temprano y después quitaron eso. Los papás se quejaron porque no tenían nada que hacer con los niños en la casa, pero para mí pues eso fue una muy mala noticia porque yo aprovechaba los miércoles para entrenar toda la tarde. Em, no, buscábamos el momento para entrenar. Afortunadamente abrieron un campo de práctica que todavía está abierto en la Federación Colombiana de Golf, por allá por el Centro de Alto Rendimiento, que está abierto hasta las 9 de la noche. Entonces yo llegaba a mi casa, hacía las tareas rápido y de 6 de la tarde a 9 de la noche todos los días entrenaba. Sábado y domingo pues tratamos de llegar lo más temprano posible a la cancha, al club, 6 de la mañana, 6:30, y me quedaba hasta las 6 de la tarde entrenando. Digamos que ese era mi horario tenía mi vida normal en el colegio y tenía después que entrenar. Ya cuando salimos del colegio, pues ya comencé con una vida de golfista profesional donde entrenas 6, 7 horas diarias, más gimnasio, y es lo único que haces, ¿no? Entonces, más o menos eso era algo así. Pues sí, era un adolescente o un joven normal, me veía con mis amigos, pero digamos que no tanto. O sea, digamos que la vida del golfista somos personas que viajamos unas 25 o 30 semanas del año, la mitad del año, Sí. y la otra mitad tienes que estar entrenando, entonces no tienes tiempo que vámonos de paseo para una finca sábado, domingo y lunes. No lo puedes hacer porque 3 días sin entrenar, no, porque la próxima semana vas a tener el torneo. O sea, hay momentos muy puntuales del año donde lo puedes hacer, eh, pero es algo que prácticamente no se puede. Sin embargo, yo no lo sentía como un sacrificio. Ok. Para mí siempre fue una pasión y nadie me está obligando a mí a ir a entrenar a las 6, 7 de la mañana el domingo.
O sea, no necesito que nadie, ni que mi familia ni nadie me esté diciendo, hey, levántese, ¿qué hubo? No, yo nunca lo necesité, para mí no fue nunca un sacrificio, digamos que competir y el grind de tener que entrenar para competir siempre ha sido pues mi pasión y lo he hecho sin sentir que sea un sacrificio y sin ningún esfuerzo. Y, o sea, justamente eso te iba a preguntar, todo lo que uno consideraría de pronto un adolescente, no sé, cuando empiezan las rumbas, cuando empiezan las salidas, las novias, como todo ese proceso de adolescente, tú dirías que hoy en día pues no te hizo falta, no fue un sacrificio. Pues tuve, obviamente, no es que no haya tenido una infancia ni adolescencia, yo tuve mi noviecita, jugaba golf en esa época, me acuerdo. Eh, pero sí, o sea, no te voy a decir que no, digamos que la infancia o la adolescencia de un deportista, pues es muy diferente. Pues si eres una persona Sí, disciplinada y sacrificada, es muy diferente a la de una persona, entre comillas, normal, porque no es que me sí, sienta como una persona claro, normal. claro. Entonces sí, digamos que fue un poquito diferente. Hoy en día pienso y digo, bueno, hubo cosas que de pronto no viví tanto como algunos amigos, pero también he vivido otras cosas que muy pocas personas también tienen la oportunidad de hacerlas. Tú llegabas al colegio, no sé, estando en noveno, décimo, me imagino que tú te sentabas allí y era, quiero ir a jugar golf, quiero ir a jugar golf, quiero Claro ir a que se jugar acaba golf. esta vaina rápido para irme a practicar y yo me acuerdo que antes de empezar a jugar golf no era tan buen estudiante, o sea, a los 11, 12 años, y después me volví buen estudiante porque necesitaba ese tiempo, de las semanas de recuperación que existían en esa época, no sé si eso existe todavía, tener tiempo libre los fines de semana, que me pueda volar del colegio sin ningún problema, sin que los profesores me digan nada. Entonces, mi vida todo se volvió en función de eso en ese momento. De hecho, es algo que como que no había hablado de eso, no recordaba tanto ese momento porque ya fue hace mucho. Pero sí, fue lo que te digo, fue diferente, digamos, que la vida de un adolescente, un joven normal. Volvemos y nos saltamos a tus 18 años cuando tu papá muy Ujú. raramente, la verdad, te dice no estudies, igual vas a ser golfista profesional. Eh, Aquí sí de pura ignorancia y curiosidad, ¿cómo uno se vuelve golfista profesional? Bueno, pues digamos que, te- o sea, tú puedes decir que eres golfista profesional, eso no tiene ningún problema, desde que haya sido una persona que como yo que representó al país, que jugué con la selección Colombia juvenil, que viajamos a competir pues por todo el mundo, incluso me acuerdo que fuimos a un mundial en Japón a competir cuando yo era juvenil. Digamos que esas personas así te dan tu carnet profesional inmediato, no tienes que hacerla. Ahora el problema es dónde vas a jugar. Casi todos los tours, incluso los tours pequeños de países como aquí en Colombia, tienen escuelas clasificatorias, lo llamamos así, o Q-School en inglés, que tú tienes que quedar entre los primeros tantos y esos cupos pueden jugar los torneos. Porque te puedes volver profesional, pero no tienes dónde jugar, Claro. entonces no, pues no te va a servir de nada. Entonces me acuerdo mucho que yo jugué, igual me tocó jugar una escuela clasificatoria para el Tour colombiano. Jugué bien y ya empecé a competir ya por dinero. Que esa es la definición pues de un golfista profesional a un golfista aficionado. ¿Algún torneo en tu etapa previa a ser profesional que tal vez recuerdes de pronto con especial cariño que tú digas como, oye, creo que ese fue el día que yo dije, uff, No, yo recuerdo de juvenil un año que te digo que tenía entre 15 y 16 años que gané los 3 campeonatos nacionales en Colombia el mismo año, que eso es algo solamente que Camilo Villegas ha hecho. Gané el campeonato nacional infantil, juvenil y de mayores el mismo año. Ahí fue que yo dije, no, esto es lo mío y voy a tratar de competir profesionalmente y de tratar de competir en el PGA Tour, que es donde están los mejores jugadores del mundo. empiezas entonces, bueno, a competir ya por dinero, como Ujú. por, que digamos ya como definición de golfista profesional. ¿Era lo que te esperabas?
al convertirte, digamos que de manera oficial en golfista profesional, cambió mucho tu manera de ver el golf, pensarlo, sentirlo cuando ya el pan de cada día dependía de pronto, si se quiere, de cada golpe? Bueno, pues se da uno cuenta que la competencia es tremenda. O sea, hay miles, miles de golfistas alrededor del mundo dedicados a esto. Y, y te das cuenta que es más difícil de lo que en realidad es, ¿no? O sea, las personas que están en el PGA Tour son 150, 170 jugadores, no es más de eso. Entonces imagínate cualquier profesión, un abogado, tienes que estar entre los 150 mejores abogados para llegar allá. Es difícil. O sea, digamos que cuando juvenil no dimensiona uno lo difícil que es y la cantidad de competencia que hay. Más o menos, sí, esa sería mi respuesta ante eso. O sea, básicamente tú pensaste que de pronto ibas a seguir dominando si se quería. Claro, pero es no, mucho más difícil lo que te digo. Todos los países del mundo prácticamente tienen golfistas profesionales. Entonces, en Europa es una cantidad de golfistas profesionales, Estados Unidos sobre todo es donde más golfistas profesionales hay. Hay tours por todo el mundo, los países tienen sus tours locales que son difíciles. Ahorita estoy compitiendo, bueno, el año pasado estuve un poco parado por unos temas de salud, pero estoy jugando en el Tour mexicano y en el Tour colombiano y se da uno cuenta la cantidad de competencia que hay en todas partes. Es difícil, es un trabajo que te exige mucho, que te puede estresar incluso más de lo que un trabajo normal te puede dar porque estás dependiendo de tus resultados para ganar algo de dinero. Si juegas mal, no ganas nada. Si no pasas el corte, los torneos de golf normalmente son de 3 o de 4 días y al segundo día hay un corte clasificatorio. Digamos que en los torneos de México, por ejemplo, juegan 70, 80 personas y pasan 30 al último día. Esos 30 son los que cobran algo de dinero. Eh, son, que te digo, de los 80 son más de la mitad que no pasan el corte. Que se llevan cero para la Cero. casa. Entonces tienes todos los gastos del viaje, que sin patrocinio, sin apoyo, es prácticamente imposible ser un golfista profesional. Entonces, digamos que cuando te vuelves profesional, te estrellas contra esa realidad de lo difícil que es ser un deportista profesional. Yo, por ejemplo, poniendo aquí un ejemplo, yo veo como las personas critican, digamos, a los de la selección Colombia y casi siempre critican desde una posición de ignorancia porque no saben la dificultad o lo difícil que es o todo lo que tiene que sacrificar un deportista para estar en una selección. Nunca vas a ver un deportista criticando así a otro deportista porque esa persona sabe lo que se siente estar ahí adentro y lo difícil y la cantidad de competencia que hay. Entonces sí, cuando me volví profesional, pues te estrellas un poquito contra esa realidad de lo difícil y de lo exigente que es y de la cantidad de competencia que hay. Ay, sí me declaro culpable porque yo soy muy hincha de la selección y soy el primero que está, eh, mejor dicho, mareando Uno a todo el madrea, pero mundo. yo lo que no negocio es la mala actitud. Eso sí, si yo veo que tienen mala actitud, hombre, pero si uno ve que intentan y pierden un partido, es el deporte. El deporte es algo que es muy difícil y que solamente una persona que ha estado ahí adentro sabe lo difícil que es y lo que se siente estar en un momento con presión donde tienes que ganar. Más una selección, por ejemplo, que está representando a todo el país, que te están viendo. Es difícil. A mí la verdad no me gusta darles palo. Tengo discusiones todo el día en la casa con mi papá, sobre todo porque sí les da palo. Pero no, yo los defiendo porque entiendo de primera mano lo que es ser un deportista y lo difícil que es. Bueno, entonces, listo, llegas a ser o tomas la decisión de ser golfista profesional, te vas dando cuenta de que, oye, esto es en serio Claro. y ganarme el pan de cada día va a ser mucho más difícil de lo que pensé. ¿Cómo son esos primeros torneos tuyos donde ya estás, donde ya el chequecito depende de cada golpe? Bueno, ¿Cómo fueron esas 2000, primeras hace experiencias? rato ya, 2010. Uf, no quieres saber dónde estaba yo en el 2010. 2010. Todo golfista profesional
que empieza, pues que tiene un buen nivel, obviamente empieza bien. Yo me acuerdo que el 2010 estuvo un muy buen año. Jugué un par de torneos fuera del país. Hubo uno en Argentina que estaba peleando mano a mano con el Pato Cabrera, que ese Pato ganó dos. Ya es golfista senior hoy en día, pero ganó el US Open y el Masters de Augusta. Y yo con 18 añitos, pesando 55 kilos, estaba ahí peleando con el Pato mano a mano. Pero todo golfista profesional empieza bien porque creo que arrancas con menos presión y menos expectativas. En verdad no sabes bien qué es lo que está pasando. O sea, Ok. no dimensionas la realidad y empiezas bien. Entonces me acuerdo que ese primer año comencé muy bien, jugué bien ese año, ya después las cosas se pusieron un poquito más difíciles. Hay como cierto de pronto sentido de inocencia, como Puede cuando ser, sí, arrancas. sí, porque pues igual tenía 18 años, era un niño prácticamente. Entonces claro que hay cierto sentido de inocencia. Crees que te vas a volver Tiger inmediatamente y te das cuenta que la cosa es un poquito más complicada de lo que en realidad es. ¿Qué sucede entonces en esos torneos, no sé, 2011, 2012? Bueno, ahí comenzó el 2012, me acuerdo mucho que comenzó, nosotros jugamos un tour que se llamaba el Tour de las Américas, que se jugaba por Latinoamérica, pero después el PGA Tour, que es el tour más grande a nivel mundial, agarró el Tour de las Américas y lo convirtió en el PGA Tour Latinoamérica. Ese fue un tour jugué yo desde el 2012 hasta el año pasado prácticamente. Fui uno de los jugadores que más torneos jugó, como con 150 torneos que jugué del PGA Tour Latinoamérica. Y ahí empezamos a jugar ese tour, que ya era un tour mucho más grande, con mucha más exigencia, con golfistas pues de todo el mundo que venían a competir. Y el mismo tour te va obligando, digamos que a mejorar tu nivel. Porque si no mejoras el nivel, estás frito, pues. Te van a sacar de ahí. Y digamos que nosotros como golfistas vivimos con la presión constante que tenemos que quedar entre los primeros del ranking del tour para poder jugar el siguiente año el mismo tour, o más arriba ya de primero para poder subir al siguiente tour. Entonces ahí empezó el PGA Tour Latinoamérica, que jugué por muchos años. No pude subir al siguiente nivel. Estuve cerca varias veces, no lo pude hacer. Ahorita ese tour se acabó y están compitiendo en un tour que está fusionado con el Tour de Canadá y con el Tour de Latinoamérica, que no lo he podido competir porque he tenido unos problemas con mi salud en el último año y medio. Pero espero pues que las cosas se solucionen pronto para volver a competir ahí. Si quieres, ahorita tocamos un poquito ese tema porque sé que, bueno, las lesiones y en general la salud, Mm. digamos que es uno pues, de las partes claves, ¿no? De todo No, deportista. muy importante porque en el golf o cualquier deporte pues vives de tu cuerpo. Si te duele un dedo, ya es mucho más difícil jugar. Entonces, digamos que sí, ha sido duro para mí el último año y medio. No has podido jugar. Jugué el Tour colombiano el año pasado, jugué muy bien. Fui capaz, incluso con problemas de salud, de ganarme el ranking. Quedé primero en el ranking del Tour colombiano el año pasado. Ok. Un tour nuevo que salió, digamos que la federación era la que se encargaba de hacer el Tour de Colombia y, y la federación nos quitó ese apoyo a los profesionales. Entonces la PGA, los profesionales de Colombia, eh, digamos que tomaron las riendas de eso y logramos sacar adelante y conseguir patrocinios para hacer un tour aquí en Colombia. Y bueno, pues tuve el honor o el orgullo de ser el primer campeón del tour colombiano. Wow. ¿Qué, qué, qué temas de salud tienes ahorita? Se puede Pues saber. tengo llevo un año y medio con un dolor abdominal crónico que empeora después de las comidas y me diagnosticaron con un trastorno funcional que se llama gastroparesia. Es leve, el médico dice que debería ir mejorando. De verdad que las cosas han sido muy difíciles porque casi todos los días o todos los días prácticamente estoy con dolor, cómo me duele, cómo me duele. Sin embargo, pues pude encontrar la fuerza el año pasado para competir aquí en Colombia y gané 2 torneos
y pude ganar el ranking así. Es algo que me hace pues sentir muy orgulloso de lo que soy capaz de hacer como deportista y como persona, de lo fuerte que de pronto no, ni yo sabía lo fuerte mentalmente que podría llegar a ser. Entonces sí, ha sido duro, no he podido competir fuera del país, obviamente porque el costo y la preparación tiene que ser mucho mejor. Si no estás bien físicamente para competir fuera del país, es muy difícil tener buenos resultados. Pero bueno, esperemos que esto pueda pasar pronto para volver al ruedo, como digo yo, y volver pronto a competir fuera del país también. Esperemos que así sea, Juanpa. Ojalá. Bueno, mientras tanto, aquí hacemos nuestra pausa de entretiempo, que me acabo de dar cuenta, todo lo que tengo que decir al principio del podcast de Zulu y me lo salté. Me van a regañar. Dale. Entonces, bueno, aprovecho a todos mientras que retomamos con Juanpa, para que se suscriban a YouTube. Mientras que yo termino de echar todo este cuento, también suscríbanse a Spotify. Recuerden también que, como siempre, desde las oficinas de Zulu, la mejor plataforma para que ustedes y sus empresas hagan sus pagos internacionales. Y bueno, también les dejamos el link de todas las redes de nosotros, de mi newsletter, que también hace parte del podcast. Se los dejamos todo por ahí. Hablemos de golf, que creo que era la parte por la que de verdad tengo mucha curiosidad de escuchar desde tu historia. Eh, bueno, para que separa el golf del resto de los deportes. Qué buena pregunta, ni siquiera sé cómo comenzar a respondértela. Bueno, el golf es un deporte que no es tan físico, o sea, se ha vuelto más físico últimamente, digamos que ahora es más importante pegarle fuerte a la pelota. Siempre se ha relacionado mal el golf con viejitos. Digamos que las personas que no van golf lo relacionan de esa manera, pero no, el golf se ha vuelto un deporte, no requieres, digamos que tanta resistencia cardiovascular, o sea, no tienes que correr ni hacer pique ni nada por el estilo, pero te ha exigido volverte más fuerte físicamente porque los campos son más largos hoy en día, porque todos son más potentes, le pegan más fuerte a la pelota, entonces digamos que se ha vuelto, entre comillas, más deporte. Siempre ha sido un deporte de arte y precisión, es un deporte de arte y precisión, pero ahora requiere también potencia. La potencia es una parte muy importante de hoy en día del golf. Sin embargo, el golf, pues una ronda de golf dura 5 horas más o menos. Siempre relacionamos el golf como es la vida. Digamos que tienes, en una sola ronda de golf puedes tener un momento donde empiezas bien, tienes altibajos, donde tienes que tomar una decisión muy importante porque de esa decisión el resto de la ronda puede tener que ver con esa decisión que tomaste, donde puedes volver a tener un altibajo más adelante, puedes volver a recuperarte. Nosotros decimos que el golf, lo que te digo, es como la vida. En una ronda de golf pueden pasar cosas igual que en la vida, digámoslo así. Em, Creo yo que eso es lo que diferencia al golf de otros deportes, que, que la ronda es muy larga y que durante la ronda te van a pasar cosas que se pueden relacionar incluso con tu propia vida. Creo que las personas que jugamos golf terminan competitivos, sobre todo, terminan volviéndose más fuertes mentalmente porque desarrollamos como una resiliencia o capacidad mental para tolerar errores y para convivir con ellos mayor a la que una persona que no esté jugando este deporte va a tener. Porque justamente se crea como esa resiliencia mental. Es que el golf es un deporte donde casi nunca vas a pegar un tiro como tú quieres. Te vas a meter en problemas todo el día y te toca solucionar problemas todo el día. Eh, lo que te digo, como golfista te acostumbras al día a día a tener que solucionar problemas, a tener que eh, enfrentarte, digamos, con torneos que viajas y no pasas el corte y fue pucha, otra vez no pasé el corte, me toca volver, levantarme el otro día a entrenar porque tengo torneo otra vez la siguiente semana. Digamos que el desgaste mental que tienes al ser golfista, creo yo que es mayor que en muchos de los deportes o en una persona incluso que no hace deportes y creo yo que eso te va
poco a poco volviéndote un poco más fuerte mentalmente. ¿Cómo entonces Juanpa lidia con ese desgaste mental? Bueno, nosotros igual, yo tengo pues mi psicólogo deportivo y mi Ok. psicólogo aparte, o sea, tengo dos psicólogos, ando yo con dos psicólogos. ¿Cada cuánto vas? ¿Se puede saber? Eh, una vez a la semana y una vez cada 15 días. Ok. No. Yo Em, soy pro psicólogo, así que vayan al psicólogo. Importante. digamos que ellos nos ayudan mucho. El deportivo te da herramientas pues para aprender a tolerar eh, todo lo que te va pasando en el campo de golf. Te da herramientas para poder competir bajo presión. Y obviamente el psicólogo clínico, el psicólogo normal, pues son herramientas de vida para tu vida. Es algo que creo yo que a cualquier persona le podría servir y que no le damos, tal vez muchas personas no le dan la importancia de las a la que deberíamos, ¿no? O sea, creo yo que una persona que no esté en un deporte igual va a tener sus cosas en su vida y tener una persona profesional al lado tuyo que te esté apoyando y que te esté ayudando y dándote herramientas para poder sacar adelante los problemas que tengas, creo que es muy importante y creo que no le damos, tal vez muchas personas no le damos la importancia que deberíamos a eso. Entiendo también que el golf es un deporte de infinitas variables externas. Eso es muy diferente, eso sí. El golf nunca jugamos en el mismo campo. Digamos, en fútbol siempre tienes la misma cancha, en tenis pues cambian las superficies, pero tienes la misma cancha, las mismas dimensiones. El golf es un deporte donde si juegas 25 turnos al año son 25 campos diferentes. E incluso las condiciones del campo van a ser muy diferentes de un día para el otro. Un día puedes tener el viento en contra y está lloviendo, al otro día puede estar haciendo sol en ese hoyo y viento a favor. Entonces es un deporte muy variable. Eh, un día de golf de práctica no alcanza para entrenar la cantidad de cosas que uno tiene que entrenar en golf. Digamos que eso también lo diferencia de los otros deportes. Como se entonces justamente como un entrenamiento de Bueno, yo entreno entre 5 y 6 horas al día. bueno, un trabajo, sí. O sea, uno dice como que entrenar 6 horas, pero pues Un trabajo. uno trabaja 8 horas. De 5 o 6 horas al día más gimnasio. Hubo momentos incluso que entrenaba 10 o 11 horas al día más gimnasio. Digamos que hoy en día he aprendido un poco a utilizar mejor mi tiempo. Eh, creo yo, si coacheo personas que estén empezando, creo que no les diría que entrenen 12 horas al día. Creo que con 5 o 6 horas al día más gimnasio es más que suficiente. Pero tratas de dividir las partes del juego en tu entrenamiento. Practicar el juego corto, que es cuando estás cerca, pues, cerca del green, practicar el putt, que es el palo con el que ruedas la pelota al hoyo, practicar el tiro largo, las salidas. Entonces divides, lo que yo hago es dividir mi práctica, bueno, voy a hacer 1 hora aquí, 1 hora y media aquí, 1 hora aquí y jugar el campo. Eso más o menos es un día de práctica. Entiendo que tú eres profesor también hoy en día Hoy en de día golf. también, digamos que en mi tiempo libre, o sea, mi prioridad sigue siendo jugar y competir. Eh, pero me gusta enseñar, la verdad, o sea, lo hago con gusto y me gusta poder ayudarle a las personas a mejorar. Entonces, lo que te digo, las personas de alto rendimiento que tengo, trato de ayudarles con su rutina de práctica, estructurarlo un poco mejor, que no llegues y a entrenar y no sabes qué es lo que vas a hacer y entreno 12 horas diarias pues, porque sí, sino que tienen su plan pues estructurado de trabajo que yo trato también de aplicarlo para mí. Y la parte mental, ¿cómo ayudas a tus pupilos si se quiere a entrenarla? Bueno, pues digamos que con la experiencia sabes más o menos qué es lo que tienes que hacer. Nunca va a ser, hoy en día están muy de moda los coaches mentales. Un coach mental nunca va a ser como un profesional en, en psicología, o sea, nunca te va a ayudar tanto un profesional de psicología. Sin embargo, como jugador te puedo dar herramientas que desde la experiencia o de haber aprendido, de haber competido tantos años, le puedo dar a mis alumnos, a mis jugadores para que mejoren.
Muy importante, por ejemplo, tratar de que, simule situaciones de competencia en la práctica. Creo yo que para otras profesiones eso también puede servir. Simular situaciones de competencia en práctica me parece que son muy importantes a la hora de estructurar una buena práctica y un buen entrenamiento. ¿Cómo se traslada entonces como, bueno, siempre, eso creo que sucede en todos lados? Una cosa es cuando uno está practicando, por mucho que uno esté simulando situaciones de la vida real, otra cosa es ya estando en el campo con público, cuando el chequecito depende Eso, de ese sí. golpe y demás. En esos momentos, o qué va pensando Juanpa cuando está justamente en el campo de golf. Bueno, pues lo que te digo, si simulas situaciones de competencia en la práctica, pues es más fácil si ya las has visto en tu mente las situaciones que tienes que, em, donde tienes que tener un buen performance, si ya las ves en tu mente, las visualizas antes, pues vas a estar más preparado ante esas situaciones. Sin embargo, llevo muchos años compitiendo, he tenido la oportunidad de ganar pues, varios torneos desde juvenil hasta profesional. Y cada situación tiene su magia. Digamos que para eso es lo que practicamos, para tener ese momento en el que estás a punto de ganar un torneo donde te tiemblan las manos, donde el corazón sientes que se te va a salir del pecho. Eso es, digamos que es parte de lo que me apasiona y de lo que me gusta de ser deportista y de ser un deportista de alto rendimiento. Esa sensación en las manos y en el corazón. Y por más que la entrenes y por más que la simules, nunca va a ser como estar en una situación de esas. No sé si escuchaste, yo tengo pésima memoria de corto plazo, ¿Ok? pero no sé si hace recientemente, recuerdo que Roger Federer dio como un discurso, Sí, no recuerdo en qué universidad fue, en algún MBA o en algún grado de una universidad muy famosa, creo que fue en Estados Unidos. Eh, y él hablaba muchísimo de, bueno, básicamente contó todo su palmarés, eh, que bueno, si no saben quién es Roger Federer, por favor, vayan y búsquenlo, sí saben, sí edúquense un saben. poco. Eh, pero después de contar todo su palmarés, él hacía mención a que, no recuerdo el número exacto, pero creo que él hacía mención de que él en su carrera únicamente ganó, creo que era algo del orden del 55 o el sesenta Sí, por yo vi ciento eso. de los Era como el puntos, 55% de los puntos. que suena muy raro, porque es decir casi que de cada 10 puntos yo gano 6 y con ese 6 de cada 10 Federer pues es por lo menos top 3 mejores tenis, ya los Sí. gustos y colores. Eh, Haciendo como mucha mención a que eh, cada punto en el tenis, el punto más importante en el tenis siempre va a ser el punto que estás jugando. Y el que ya perdiste y el que ya tomaste la decisión equivocada o el que o ya y jugaste con el winner y mejor dicho, pues ya es pasado. Eh, Entiendo que en el golf cada golpe es justamente eso. El golf es igualito. Tienes que estar. Cada golpe es un mundo diferente. O sea, a uno siempre le dicen, bueno, tienen que jugar tiro por tiro. Es verdad, tenemos que jugar tiro por tiro. Pero ya a la hora de la verdad no es fácil, ¿no? O sea, cuando lo que tú dices, ya está el chequecito ahí, tú dices, pues ya tengo que pegar bien este tiro porque el chequecito depende de este tiro. Ahí es cuando se vuelve un poquito más difícil la cosa. Pero funciona exactamente igual. Y digamos que la diferencia en golf, sobre todo de los mejores deportistas, de los mejores golfistas del mundo, a una persona que está en 1000 en el ranking es, si sacamos estadísticas, es muy pequeñita. Te aseguro que si sacamos esa estadística de Federer y vamos a un top 20, el porcentaje debe ser muy parecido de puntos ganados. La diferencia entre los grandes deportistas y los no tan buenos, creo yo, es cómo son capaces de superar esos malos momentos y cómo son capaces de tener un buen performance cuando toca, bajo presión. Creo que esa es la diferencia entre los golfistas o deportistas que están en la élite y los que no. Me robaste la pregunta porque te iba a hacer justamente esa pregunta porque ahorita en la final de Wimbledon lo discutía con algunos amigos. Y yo decía, tú no ves el número 6 el número 8 del mundo en tenis, obviamente
lo trasladamos a golf y esos más todos le pegan igual, todos tienen buen revés, buen derecho, o sea, tienen, mejor dicho, todas las condiciones para hacer, pero uno ve y luego a la final siempre llegan los mismos dos, o hoy en día están Es llegando los mismos impresionante. dos, y uno dice, justamente, ¿qué es lo que los diferencia? O sea, plata para entrenar tienen, le regalan absolutamente todo. Pues los que ya tienen patrocinadores y demás, que pues algo que se han ganado, ¿no? No es como que se los regalen desde un Claro, inicio. claro. Entrenan fuertísimo. Tienen toda la data disponible, que era algo que antes no existía y demás. Y al final del día siempre llegan los dos. Tú mencionas que la diferencia justamente entre esos que llegan siempre a la final o que por lo menos siempre están compitiendo por el primer lugar, es como la capacidad de superar, pues como esos momentos difíciles, ¿no? Durante un juego, durante un partido. Em, ¿Tú crees que eso es algo que se puede desarrollar o eso es algo nato, no sé, eh, de los deportistas, de la personalidad de cada uno y que por mucho que tal vez algunos traten de llegar allá, hay algo que genéticamente no se logra? Sí, creo que hay personas que nunca, o sea, creo que sí se puede desarrollar, creo que se puede entrenar, pero también creo que hay personas que no lo tienen. Hay personas que simplemente no nacieron para competir. Y por más que lo intenten hacer, es muy difícil que lo logren. Creo que igual que eso es una minoría. Creo que la mayoría de nosotros, si tenemos un plan, si nos estamos asesorando de la manera correcta, las personas correctas, creo que podemos lograr mejorar en el deporte y en el caso mental creo que es igual. Lo difícil de los temas mentales es que son muy difíciles de medir. Eso me ha parecido muy difícil de trabajar la cabeza, que no es como en tenis, que de pronto se les familiariza mucho más a las personas que nos estén escuchando. Tú puedes sacar el promedio de tu servicio, por ejemplo, cuántos primeros servicios metes. Pero en los temas mentales son difíciles de medir. ¿Cómo haces para saber si estás funcionando mejor bajo presión hoy que ayer? ¿Cómo lo entrenas? Eso es difícil y ahí es cuando las personas que son profesionales en ese tema te pueden ayudar. Pero creo yo que con disciplina, con trabajo, puedes incluso mejorar y desarrollar esas habilidades. Creo yo que es posible. ¿Tienes algunos rituales con los cuales entrenes eso que puedan ser públicos? Porque por ahí tienes la fórmula maestra y no queremos... Por ejemplo, a mí hace un par de años que comencé a trabajar con mi psicóloga deportiva, me estaba costando cerrar los torneos. O sea, iba ganando para los últimos hoyos o para el último día y no jugaba bien el último día. Y ella, por ejemplo, me dio una herramienta atípica, muy rara. Me decía, en vez de siempre nos dicen, tienes que pensar en lo positivo, en lo que puede pasar, en lo bueno que va a pasar, en que vas a pegar bien este tiro. Ella me decía todo lo contrario. Piensa en lo peor que te puede pasar. Y yo, pero Nancy se llama. Nancy, pero ¿cómo me vas a poner a pensar en lo peor que... No, hazme caso. Piensa en lo peor que te puede pasar. Entonces recuerdo yo el año pasado que iba a ganar un torneo en Ibagué y en el hoyo 18, bueno, que es lo peor que puede pasar, ¿no? La tiro al agua o fuera de límites y después cometo otro error, hago 3 pots y pierdo el torneo. Pero curiosamente cuando yo pensaba en eso, como que los nervios disminuían, como que me daba cuenta que no es tan grave y disminuían los nervios y pude ganar. Desde que estoy con ella hemos ganado 4 torneos hace año y medio, incluso con ese tema de salud. Eh, entonces esa herramienta digamos que a mí me ha funcionado. Ahora, no todos somos iguales. En cualquier deporte, en golf, en la vida, todos somos diferentes, no nos funcionan las mismas herramientas. He ahí en que yo digo, o soy muy insistente, que tener un buen psicólogo deportivo va a encontrar las mejores herramientas que te funcionen a ti. Veo que, bueno, esta última etapa de tu carrera, digamos que si bien tal vez por temas de salud no ha sido eh, como a lo mejor has encontrado como algunos puntos de luz, si se quiere, o algunos Claro. puntos positivos que te han motivado a seguir. ¿Hay algún momento dentro de todo esto que hayas dicho o que hayas puesto en duda el sueño? ¿Será que yo sí debió ser golfista profesional? ¿Será que aquí se acabó todo? Digamos que un golfista profesional
siempre piensa en eso. O sea, vas a tener ese tipo de pensamientos. Es rara mi respuesta, pero a veces las personas del común que no compiten en deportes creen que somos, como hago para decirlo, extraterrestres o personas más fuertes que el promedio. Puede que sí, pero en algunos casos también somos personas normales y uno pone en duda el sueño. O sea, mi sueño es competir en el PGA Tour, estar allá compitiendo con los grandes, con los mejores jugadores del mundo. Y cuando tienes malos años por ejemplo, ahorita que tienes un poco de problemas de salud, pues vas a pensar que, pucha, el sueño está difícil. Sin embargo, rodearte de las personas correctas, familia, amigos y equipo de trabajo, siempre te van a soportar en tus malos momentos para que tu sueño siga en pie y que puedas seguir trabajando por ellos. ¿Tienes tal vez algún punto concreto en tu carrera o algún momento o época concreta en tu carrera en donde de pronto el eslogan de este podcast es personas que se doblan pero no se rompen? Okay. En que de pronto estuviste bastante a punto de quebrarte, de pronto es de lo emocional, lo mental. Bueno, pues lo que les contaba, este año y el año pasado han sido muy difíciles para mí porque desde mi salud, pues no he podido, digamos que hacer lo que yo venía haciendo y entrenar las horas y la preparación física y eso. Sin embargo, a pesar de estas dificultades, he podido tener buenos resultados. Mm, Entiendo que el eslogan es ese y me he sentido muy orgulloso de mí mismo de, a pesar de tener problemas de salud en el último año, poder salir adelante y poder tener buenos resultados. Pero sin embargo, lo que yo te digo, si no tienes un equipo y una familia que te esté apoyando, que te soporte, no voy a decir que es imposible, pero se vuelve mucho más difícil. Y la otra cara de la moneda, yo soy partidario de que uno para estar feliz tiene que saber qué es la tristeza, para saber disfrutar bien el triunfo tiene que saber qué es la derrota y demás. ¿Cuál ha sido de pronto ese momento en tu carrera eh, que para ti es inolvidable desde lo positivo, por supuesto? No, cuando en diciembre del año pasado, yo pues traigo mucha mención este último año por lo que ha sido para mí, desde la salud. Cuando me dieron mi premio de campeón del tour, para mí fue, yo dije, wow, increíble. Fui capaz de ganar un tour con pues tantas personas que están compitiendo conmigo, a pesar de no estar bien físicamente, pues con mi salud. Digamos que para mí ese ha sido el punto más alto de mi carrera hasta ahora. Puede que haya ganado torneos más importantes en el pasado, Sí. pero saber que he tenido la fuerza mental para aguantar y para poder competir así y que pude ganar un tour a pesar de todo, para mí yo creo que hasta ahora ese ha sido el mejor punto de mi carrera. Increíble, ¿no? No, a veces lo pienso porque, a ver, como yo te comentaba, yo veo muchísimo deporte Ujú. y creo que con el tiempo, sobre todo cuando ya algunos deportistas están tal vez retirados o ya no están de pronto como en el foco principal del deporte, a veces van saliendo historias que vivieron los deportistas a nivel personal, eh, que uno en su momento, nuevamente culpable como hincha en general, no decía, no, este man ya está, mándenlo a recoger, vendan a este man, o Nunca sabes lo este que está man. pasando adentro Y por adentro. ahí 5 años después sale, no, que es que este man estaba viviendo separación Ujú. o falleció una persona muy cercana a él y demás. Justamente esta semana estaba leyendo algo muy parecido sobre Gareth Bale, un futbolista galés que fue muy importante. Ujú. Y lo traigo a mención porque, pues bueno, por ahí estuve en la investigación que te hice, por ahí estuve viendo como algunos de los torneos que habías ganado y pensé que me ibas a mencionar uno de esos, pero que menciones tal vez como este más reciente que tú dices que tiene una connotación diferente para ti Claro. por lo que significa para ti desde lo emocional y no tal vez desde lo que podría aspirar cualquier golfista profesional. Como me parece muy importante porque siento que para ti es como una demostración de que, bueno,
ante todo, este sigue siendo el sueño y aquí estoy parado contra viento y marea. ¿No? Sí, así es. Sí, lo que te decía, uno nunca sabe qué es lo que está pasando. Uno puede ver un deportista que está en un mal momento y lo criticamos desde afuera, pero nunca sabemos qué es lo que pasa con él por dentro. Este año, lo que te digo, pues ha sido, el año pasado y este han sido muy difíciles para mí, de temas de salud, pero tú me ves aquí y no sabes qué me está pasando. Es mierda. Luna lleva sin competir 6 meses, se retiró, ese ya no va a ser capaz de... Y no, resulta que de pronto... ¿Te Ahora llegan sí. comentarios así? No, pero yo sé que en el golf, yo sé que hay comentarios así, porque no sabes qué es lo que está pasando. Desafortunadamente en el deporte a veces hay muchas envidias y personas que pronto no te están deseando el bien. La mayoría no son así, pero pasa y sabes que puede haber pensamientos de ese tipo. Em, el único consejo que yo podría darle a la gente es que nunca critiquen a las personas ni las juzguen por algo que ven desde afuera sin saber qué es lo que está pasando con ellos desde adentro. ¿Te sientes de pronto a veces, hay muchas personas que te miran, que te siguen, que te apoyan? Me refiero a personas no cercanas a Ujú. ti, si se quiere, tus hinchas del golf, mal llamados obviamente tus seguidores. ¿Te sientes a veces de pronto con la responsabilidad de dar explicaciones? O sea, eso que nos estás contando acá, supongo que no es algo que tú hayas puesto directamente en muchos lados y demás, y por ahí algún seguidor de Luna dice, este man, ¿por qué no Sí, compite, porque no está marica? jugando fuera del país, claro. Sí, no, la verdad no lo he hecho público en las redes, o sea, se ha sabido Ok. eh, que si me siento en la responsabilidad de las explicaciones, tal vez, pero uno como deportista a veces no le gusta verse vulnerable, que puede que sea un error, porque al final somos seres humanos y somos vulnerables. Y bueno, aprovecho espacios como este para contar lo que me ha pasado en el último año y medio porque no he podido competir fuera del país. Bueno, antes, gracias por tomarte el espacio de Inquebrantable para compartir. Hablemos de cosas bonitas. Ok. Me mencionaste que el sueño es jugar en el PGA Tour, que entiendo es el tour obviamente más importante que hay a nivel mundial. ¿Cómo se llega hasta allá? Bueno, ya hablando pues de temas, de este tema para poder explicarle a las personas. Allá están los mejores 150, 170, 200, digámoslo así, jugadores del mundo. Para llegar allá hay una serie de clasificaciones y de tours. Digamos que el primer tour es el PGA Tour y el segundo tour hoy en día es el Conferry Tour. De hecho, hay un torneo que se juega aquí en el Country Club, donde juega tu Ah, cuñado, donde juega Nico, que es del Conferry. Eh, los primeros de ese tour a final del año, después de 28, 30 torneos, no sé cuántos son aproximadamente, los primeros 20 suben al PGA Tour. Y los que no quedan entre los primeros 125 del PGA Tour van para abajo. Y hay una serie de clasificaciones a final del año, en octubre, noviembre y diciembre, donde se inscriben miles de personas y estamos compitiendo por 40 cupos más o menos a ese tour. Así se llega al Conferry, al perdón. Conferry. No al PGA Tour, al Ok. Conferry. Y ahí el año pasado o el antepasado sacaron en esa misma clasificación, los 5 primeros clasifican al PGA Tour. Entonces tienes que competir entre 4.000 personas por 5 cupos para entrar al PGA Tour y por 40 cupos para entrar al Conferry Tour. Si entras al Conferry Tour y quedas entre los 20 primeros, entras al PGA Tour. Y para mantenerte el PGA Tour tienes o que ganar un torneo, si ganas te dan 2 años más de estatus, como Nico Chavarría, que ahorita está compitiendo en el PGA Tour y ganó un torneo el año pasado, entonces tiene 2 años más de estatus, o quedando entre los 125 primeros para mantener tu estatus y seguir compitiendo en el PGA Tour. Es difícil, digamos que así seas un deportista exitoso,
te esté yendo bien y estés en el PGA Tour, siempre vas a tener esa presión aquí en el cuello de que tienes que quedar entre los 125 primeros. Que si no quedas entre los 125 primeros, te van a bajar al siguiente tour. Y toda la vida es así. Toda la vida es así del cuello. Tienes que jugar bien porque si no te bajan. Para el chequecito. Exactamente. A modo ascenso y descenso Toda la vida. en términos futbolísticos. Exactamente. Toda la vida estás así, modo ascenso, descenso. Obviamente, económicamente, dependiendo del tour que juegues, el dinero va creciendo. Creo que sin apoyo económico no voy a decir que imposible, porque creo que no hay nada imposible, pero creo que sin apoyo económico es prácticamente imposible poder llegar hasta allá, porque los torneos valen, porque... Es un deporte costoso en general el golf. Sí, lo que más cuesta, digamos que si estás en un tour como el PGA Latinoamérica, el equipamiento no te cuesta porque a mí me regalaban el equipamiento cuando estaba en el PGA Tour Latinoamérica. Titleist, que siempre me apoyó, me ha apoyado, me daba mis palos, mis bolas, guantes, gorras, zapatos, todo, no tenía problema con eso. Lo que más cuesta son los viajes. Tienes un torneo en México, toca pagar hospedaje, alimentación, tiquetes, el CADI, la inscripción. Digamos que eso es lo que cuesta y sin un apoyo económico pues se vuelve prácticamente imposible. Ya cuando estás en un tour grande, PGA Tour, digamos que las bolsas de torneo son mucho más grandes y conseguir un apoyo económico como estás más visible ante el mundo pues es un poquito más fácil también. Entonces creo que ellos la tienen más fácil ya por estar allá, digámoslo así, pero sin embargo, como te decía, vas a estar con la presión de que no puedes descender porque si no otra vez vuelves a empezar y todo se vuelve a complicar. Que entonces necesita hacer Juanpa para llegar al Conferry, bueno, o al PGA, que es el sueño final. Bueno, lo primero que tengo que hacer es mejorarme, pero creo que cuando eso pase, espero que sea pronto, volver a prepararme para la escuela, para la Q School y volver a competir ahí. Creo yo que uno como deportista tiene que enamorarse no tanto del resultado, sino del proceso. Si estás disfrutando tu proceso día a día, pues todo se vuelve más fácil y más manejable. El grind diario de levantarte, ir a entrenar, ir al gimnasio, volver a la casa y vuelve y juega el otro día, otra vez te levantas temprano, vas a entrenar, vas al gimnasio, vuelves a la casa. Creo que hay que enamorarse de ese proceso. Si no te enamoras de ese proceso, no vas a poder conseguir lo que quieres. Y creo yo que esto no es solamente para un golfista, para un deportista, sino creo que todo en la vida. Hay que enamorarse del proceso primero y de ahí es que van a llegar los resultados. ¿Te has desenamorado del proceso en este último tiempo? No, la verdad que no. La verdad que incluso extraño poder competir, poder jugar y practicar todo el día. Es algo que pues espero que pronto pueda volver a hacerlo. No es que no esté entrenando, estoy entrenando, pero digamos que el tiempo que estoy entrenando es un poquito más limitado que antes. No me ha pasado que me desenamore del proceso. A mí me encanta la monotonía de levantarme, hacer lo mismo, volver a casa, hacer lo mismo, comer a la misma hora, entrenar otra vez a las 8 de la mañana, entonces entreno el juego largo, a las 10 de la mañana entreno el juego corto, después como a la 1 de la tarde. A mí me encanta eso. Digamos que no es algo que me cueste tanto. Obviamente como todo hay días que te cuestan, pero ahí es donde la disciplina es lo importante de seguir haciendo las cosas a pesar de que de pronto no quieras hacerlas ese día. Esperamos te recuperes muy pronto, que puedas volver a esa rutina a full y bueno, tienes un nuevo seguidor de este lado porque, como te confesé, estaba empezando a ver golf. Okay. Este fin de semana que pasó agarré The Open. Entonces ahí he estado viendo y me están explicando y voy entendiendo. Me parece un deporte muy curioso. O sea, tenía antes la perspectiva de un deporte viejito, de un deporte... Todas las personas desafortunadamente tienen esa perspectiva, pero ya sabemos que a nivel profesional no funciona así. Cuando entendí realmente la complejidad de que es imposible como dar dos golpes iguales y bueno, como todas las variables, como que empecé a agarrarle muchísimo respeto y una vez agarré un palo de golf y me parece el movimiento más antinatural que tiene el cuerpo humano. Súper Entonces difícil. dije, esto es realmente difícil. Es muy difícil. Juanpa,
para cerrar, algún mensajito que le quieras dejar a los futuros golfistas o a los actuales golfistas o deportistas en general, porque creo que más allá de ser una conversación muy, muy chévere sobre el golf, creo que de cierta manera también nos metimos con el deporte en general. ¿Algún mensajito que quieras dejar a todos los que nos están viendo y escuchando? No, pues para las personas que hagan deporte, que quieran de pronto competir profesionalmente, como dije ahorita, que se enamoren del proceso y que sueñen en grande y que sean muy disciplinados. Yo defino la disciplina como hacer las cosas que no te gusta hacer como si te encantara hacerlas. Entonces, hay que soñar en grande y ser lo más disciplinado posible, que los sueños se cumplen desde que seas consistente con tu proceso. Bueno, Juanpa, mil gracias por haber estado Gracias sentado a aquí ustedes por la invitación. aquí en la sillita de Inquebrantable. De verdad tienes un seguidor, no voy a estar molestando a Nico, mi cuñado, para Listo. ver qué hay por ahí, porque además no sé cuándo hay torneo, no sé nada, y por allá a veces agarro en Disney Plus, uy, hay golf, vamos a ver. No, de pronto Eh, cuando haya un torneo aquí en Bogotá se pueden invitar. ¿Dónde está Nicolás Gallo? Que espero vea este capítulo, espero mi invitación. A todos los que nos vieron y nos escucharon, mil gracias por habernos visto y escuchado justamente, como siempre, desde las oficinas de Zulu, la mejor plataforma para que ustedes y sus empresas hagan sus pagos internacionales. Suscríbanse a YouTube, síganos en Spotify, denle like, comenten, sigan a Juanpa también, por ahí les vamos a dejar los links de las redes sociales de Juanpa. Síganlo también, apóyenlo, apoyen el deporte en Colombia, eso siempre es un mensaje Sí, que yo tengo. no apoyemos solo al fútbol. Aquí solo apoyamos al fútbol, apoyemos los otros deportes que de verdad que tenemos grandes campeones en muchos deportes y creo que con un apoyo podemos sacar más todavía. Estoy alineado con eso porque yo soy fan de que el deporte como forma de vida hace muchísimas cosas, sobre todo para un país, puede afectar de muchas maneras, ¿no? Así que bueno, nada, mil y mil gracias a todos nuevamente y nos vemos y nos escuchamos en una próxima ocasión.